¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Político, lunes 29 ya de noviembre, día o fecha, contexto de elecciones, queda muy poquito por supuesto para la segunda vuelta, venimos recién de los primeros sufragios y tenemos hoy por supuesto dos invitados, Juan Pablo Sporer, presidente, no digo presidente por supuesto, es presidente de Evópolis, presidente de Evópolis, y don Patricio Fierro, presidente del Partido Socialista. Contrastes pero amigos, dicen por ahí, han conversado harto durante este ratito. Chiquillos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, súper bien, Javier, agradecerte la invitación y lo que tú señalas es cierto, lo hablábamos al llegar con Juan Pablo, nosotros somos además colegas, compartimos años en la universidad juntos, estudiamos en la misma universidad y siempre hemos entendido que la vida es más larga que una elección. Exacto, hombres de elecciones. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Javier. Hola Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, pero efectivamente, como bien dice Patricio, nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos que al final cada uno desde la arista a la que le toca aportar, lo que está buscando es el beneficio de la región, el beneficio de las personas, independiente que podamos diferir en algunas convicciones, pero la verdad es que el amor por Chile, el amor por la región siempre está primero, así que, y además tenemos una amistad hace bastante tiempo que anteponemos ante cualquier diferencia. Súper. Partamos entonces. ¿Qué les parece el panorama que dejó el Biobío respecto a José Antonio Kast? El 1, 2, 3, José Antonio Kast, Parisi y luego Boric. Pregunta abierta para quien quiera responder. Pato. Mira, la verdad que lo que sucedió en la elección presidencial, hay cosas que nos sorprendieron a todos y lo conversábamos un poquito fuera de cámara. Lo de Parisi nos sorprendió a todos. Yo creo que efectivamente fue un fenómeno que no hubo una lectura anterior al proceso eleccionario que fuera correcta o que avisorara este tercer lugar de Parisi, porque además fue una campaña un poco extraña, con un candidato que no estuvo, con un candidato que hizo una campaña virtual, que trató de venir a Chile pero no pudo, que tuvo este incidente con las pensiones de alimentos adeudadas y que le impedía entrar al país, luego esta situación de un aparente COVID, ¿no? Entonces, eso fue muy extraño. ¿Esa fue la gran sorpresa? ¿Perdón? ¿Fue la gran sorpresa, no? Yo creo que sí, fue la gran sorpresa. Ahora, por otro lado, la ventaja de Kast versus Boric, yo creo que también nos sorprende en términos regionales porque fue una ventaja importante. Fue una ventaja importante que de alguna manera reflejaba o refleja en términos porcentuales una realidad que uno no logra ver en el mapa regional. Si uno ve la distribución de alcaldes, de alcaldesas, de concejales, de autoridades electas por votación popular, los equilibrios políticos se dan de una manera distinta y por lo tanto una primera cuestión que podríamos ahí indicar es que los liderazgos locales, los liderazgos territoriales u otros liderazgos políticos no guardan directa relación con lo que termina siendo una definición presidencial o parlamentaria. Y por último, lo que sucede con Yarna Proboste, que también de alguna manera nos sorprende. Nosotros pensábamos que Yarna Proboste podía tener efectivamente una mejor performance, podía tener una votación distinta, con un discurso y con un programa que evidentemente era tal vez un punto medio, era un poco más ecléctico entre los otros candidatos, por la experiencia que también tenía en su rol como exministra de Estado, como actual senadora, y eso igual nos sorprende un poco, fíjate, en términos del resultado final. Ese es un análisis muy preliminar. Juan Pablo. Por mi parte, yo concuerdo bastante en que hay elementos bien sorpresivos. O sea, la votación de Franco Parisi, más allá de las circunstancias concretas de la forma en que llevó adelante su campaña, creo que el volumen de votación es enorme y es algo para analizar. Tiendo a pensar, y creo que puede ser un poco este voto de castigo a los partidos tradicionales que viene dándose desde la aparición del 2009 de Marco Enríquez Ominami, que ha ido moviéndose entre lo que fue la lista del pueblo, después vinieron todas las dificultades asociadas a su trabajo en la Convención Constituyente y que ese deseo y ese rechazo a la élite más tradicional sigue vigente. Entonces creo que movió en algún momento desde Meo hacia Franco Parisi, después se saltó una elección, ahora volvió, entonces como que
que no se fijan tanto en las circunstancias particulares que se pueden dar en una elección en concreto. Entonces, ¿Te imaginabas el 1-2-3 acá en la región del Biobío? no, para nada, no, para nada. O sea, obviamente yo estaba trabajando con toda la fuerza del mundo por la candidatura de Sebastián Sichel y evidentemente que nos golpeó bastante fuerte haber sacado un resultado como el que obtuvimos. Ahora, claramente, las posiciones moderadas del espectro político, como ocurrió con Yana Proboste, como ocurrió con Sebastián Sichel, quedaron relegados a lugares secundarios y eso es una autocrítica que vamos a tener que revisar respecto de un cambio en el discurso durante el transcurso de la misma campaña en que las posiciones más extremas, sin menospreciarlas, por el contrario, pero más extremas del espectro político, se tomaron la agenda con, por una parte, una reivindicación de derechos sociales muy importantes que realiza la candidatura de Gabriel Boric y por otra parte, un potenciamiento de la necesidad de seguridad, de orden, con firmeza que propone José Antonio Kast, hablando muy reduccionariamente, claro. Pero que se toma la agenda y que creo que las posiciones moderadas no fuimos capaces de comprender lo sensible que estaba haciendo para la ciudadanía. Y después algo que sí concuerdo absolutamente con Patricio es que es interesante ver cómo los liderazgos locales y más territoriales no están siendo capaces de permear ese apoyo a candidaturas presidenciales o incluso parlamentarias, porque si lo analizamos también un poco superficialmente, tuvimos la elección de constituyentes que fue absolutamente un golpe enorme, positivo digo, para Apruebo Dignidad, luego la elección de gobernadores que fue una gran ganancia para el eje de CPS, PPD, y luego ahora viene esta en que a nosotros positivamente nos sorprendió como sector en que pudimos mantener 4 diputados en el Distrito 20, tuvimos una excelente... O sea, a ustedes les fue súper bien en ese sentido. No sé, como que fue una para cada uno. Ya. Y esos liderazgos no lograron cuajar en algún tipo de apoyo a las candidaturas presidenciales y creo que es algo súper interesante para analizar de aquí en lo sucesivo para el próximo ciclo eleccionario, por supuesto. En 30 segundos, si me pudieran responder, ¿quién es el gran perdedor o perdedora de estas elecciones? En 30 segundos. Evidentemente que hay un debilitamiento de lo que es este espacio del nuevo pacto social. Yo creo que efectivamente nosotros la derrota de Yana Proboste nos caló hondo y nos caló un poco por un programa de trabajo, por las ideas que efectivamente el programa de gobierno tenía. Pero que, insisto, no guarda un correlato también con otros liderazgos, ¿ah? Y por eso es importante mirar este fenómeno de esta elección presidencial también dentro de un contexto, dentro del contexto de los liderazgos territoriales, dentro del liderazgo también que efectivamente se va realizando en otros espacios. Me voy a pasar 30 segundos, solo 5. Si bien nosotros perdimos representación parlamentaria como PS, ganamos, por ejemplo, un senador. Y eso tal vez los equilibrios políticos del periodo que nos va a tocar enfrentar hoy día puede terminar siendo gravitante. Entonces, los frenos y contrapesos que el sistema va estableciendo, la verdad que los vamos a poder analizar con el correr también de los días, ¿no? Y también con el resultado de la segunda vuelta. Súper. En mi visión, el gran perdedor de la elección de hace una semana ya, son las ideas moderadas que buscan los cambios graduales, no menos significativos en nuestro país. ¿Pero como figura? ¿Como figura? Sí, ¿quién los configuraba? ¿Quién era? Bueno, Yana Proboste y Sebastián Sichel. Yo creo que fuimos los dos grandes perdedores porque... ¿Qué eran los centros? Claro, centro-izquierda, centro-derecha, quienes estamos proponiendo desde nuestras convicciones cambios, pero en gradualidad, en paz, con mayor tiempo en su ejecución, no tanto ideas de repente refundacionales, un poco extremas en la forma en que se llevan a cabo, sino que por el contrario, mirándonos un poco más en paz, un poco más en la moderación que uno va llevando adelante la ejecución de estas políticas públicas, y creo que ese fue el gran perdedor, encarnado por supuesto en los proyectos que tanto Yana Proboste como Sebastián Sichel estaban proponiendo. Con respecto a Sichel, les pregunto, ¿qué pasó con Sichel? ¿Fue una autodestrucción? Porque era el candidato que, bueno, si hablábamos hace 3 meses, era el candidato que pasaba con Gabriel Boric a segunda vuelta. ¿Qué pasó con esa candidatura? ¿Se autodestruyó con el pasado, con sus dichos? ¿Qué ocurrió ahí? Yo creo que estamos hoy día en escenarios que son súper dinámicos. Yo inclusive volvería un paso más atrás. Recordemos que en algún minuto quienes estaban robándose los flashes de este tema eran Lavín y Jadwe. Era Lavín y Jadwe, y todos apuntaban que el escenario del próximo presidente de Chile iba a estar definido entre esos dos
rostro. Se lleva adelante esta primaria y en esta primaria el resultado que se consigue es diametralmente distinto. Yo recuerdo que quien todos avisoraban que en esa primaria por un lado era Lavín el triunfador y por otro lado era Jadwe. Hoy día, claro, lo que sucede con Sichel, que después de ese proceso, a mi juicio, terminó bastante fortalecido, se fue diluyendo de una manera que fue muy extraña. Yo creo que de alguna manera él también representó lo que es la soledad de muchos de quienes debiesen haber sido sus socios políticos naturales. Ya. Y eso, desde esta mirada, yo no lo logré ver. No logré ver a una coalición de gobierno que efectivamente estuviera ahí de manera más consistente, de manera más permanente, y se le vio muchas veces también cometiendo algunos errores y algunos traspiés que fueron ocasionados, que de alguna manera también pudieron haber sido cubiertos por quienes hoy día debieron haber sido sus socios estratégicos en su campaña. Si Sichel hubiese reconocido que retiró el 10%, no hubiese dilatado tanto eso, que finalmente se demostró después, incluso con la cartola andaba girando en internet, hubiese sido distinto el panorama, ¿no? Porque, por ejemplo, los aportes de Pesquera era un tema, pero ¿quién no había sido tocado por esa varita? Yo creo que un gran porcentaje. Pero ¿qué pasó ahí que lo debilitó tanto? O sea, antes de llegar a eso, efectivamente yo también creo que no puedo desligarme de la campaña a la que apoyé, fuimos presas efectivamente del dinamismo con que se ha dado esta elección. O sea, en menos de un año hemos pasado por una cantidad de liderazgos que muy probablemente, según todos los índices, iban a ser el próximo presidente o presidenta, porque no dejemos de lado a Pamela Giles, que hasta un punto también aparecía como la próxima presidenta de Chile, con Daniel Jadwe, con Joaquín Lavín en algún momento. Entonces ha sido tan cambiante, y no solamente en las figuras, sino también, como lo comentábamos recientemente, en el discurso y en las necesidades. O sea, hubo un recrudecimiento importante de la violencia en la zona de Arauco y en la Araucanía. Todo lo que ha ocurrido, las controversias respecto de Rojas Vade, la convención, etcétera, han ido recrudeciendo posturas más duras respecto a la forma en que las políticas públicas se tienen que ejecutar, y creo que eso también ha beneficiado que el dinamismo en el escenario electoral vaya cambiando muy rápidamente. Y creo que justamente en ese cambio, con primarias de por medio, en que también hubo un apoyo bastante alto en comparación a las otras candidaturas de primarias para Sebastián Sichel, no fuimos capaces de controlar toda la avalancha que en este dinamismo vino en ataque, entre comillas. Y en muy poquito tiempo. Y muy poquito tiempo vino, entre comillas, no digo ataque mal intencionado, pero se dan todas las campañas, es así. O sea, si uno no quiere estar involucrado en política y te van a sorprender estos ataques, no estés, porque lamentablemente se va a dar así. Y en esos ataques, en tan poco tiempo, precedidos de un apoyo muy importante, creo que no fuimos capaces de darle la vuelta para dar una respuesta adecuada, no solamente al tema de los retiros, a la acusación de haber trabajado como lobista en algún momento, los aportes, etcétera, sino yo creo que haber respondido más oportunamente con cómo se habían dado las cosas. Y la verdad es que la gran mayoría de los chilenos hizo el retiro, la gran mayoría de los chilenos busca cómo ganarse el pan de cada día, su trabajo como abogado o en la forma en que sea. Creo que ese miedo a la honestidad y haber cumplido con los marcos legales en algún momento nos pasó la cuenta. Sí, porque solo un tema, piensa que respecto a esas situaciones, yo creo que José Antonio Kast tiene muchas más que Sichel. Claro. Y tiene un respaldo ciudadano que no se condice con esos fail de alguna manera que fueron afectando la candidatura de Sichel. Está el apoyo a Krasnov, está sus inversiones en el extranjero, están las sociedades irregulares. Más adelante vamos a ir con las debilidades de los candidatos. Pero fíjate que eso no se condice con lo que pasó con Sichel. Es extraño ese fenómeno igual. Ahora mi pregunta con respecto a lo de Kast y el fenómeno que logra obtener una cifra importante de votos, un porcentaje importante de personas que fueron por él y que quisieron que saliera él, porque a diferencia de las primarias, no sé si tienen la misma percepción. En las primarias, cuando estaba Jadwe y Gabriel Boric, hubo una alta votación para Boric, pero por muchas personas que fueron a votar por él porque no querían que saliera Jadwe. Eso se ve reflejado en esta elección. Y lo otro, sin estallido social, sin Rojas Vade, sin quizá la violencia en la Araucanía, ¿Kast obtiene la misma cantidad de votos?
Yo siento sinceramente, primero respecto de los resultados en primaria, yo siempre he sido bien escéptico con ese voto en contra en primaria, sobre todo con una participación tan menor respecto de la elección de primaria. Siempre he sido un poco dubitativo respecto de qué tanto es capaz de movilizar en una elección que vota mucho menos gente, una cantidad tan relevante como para que no salga el otro. Y eso lo digo para los dos lados, porque también hubo mucha gente que decía, no, que la gente de Kast va a votar por Boric para que no salga Jadwe. Entonces siempre habían unos entrecruces medios artificiosos en los que yo la verdad nunca es difícil de comprobar, por supuesto que sí. O sea, es complejísimo. Ahora, sí creo que efectivamente el giro hacia estas posturas más extremas dentro del espectro beneficiaron una votación más alta de José Antonio Kast, que está absolutamente respetable, y también de Gabriel Boric. Yo pienso que el apoyo hubiese sido bastante mayoritario a Sebastián Sichel y a Jasna Proboste en caso de que no hubiésemos tenido esta situación país que derivó en estas situaciones. Sí, finalmente Kast logra con bastante astucia, con bastante habilidad. ¿Y un poquito de suerte puede haber igual o no? Yo creo que ¿juega un poquito la suerte? No podría calificar de suerte lo que está pasando en la Araucanía. Entonces, yo creo que con bastante olfato, arroparse y tomar temas que efectivamente son relevantes para la ciudadanía y generar este antagonismo, ¿no? El antagonismo de decir, yo represento esta seguridad, yo represento la tranquilidad, y mi contendor no lo representa. Yo creo que ahí hubo una astucia que efectivamente fue muy bien utilizada, y eso también va marcando un punto de inflexión. En el caso de nuestra región, como dice Juan Pablo, tenemos hoy día el conflicto al sur del Biobío, que es un tema para muchas familias, que yo creo que no es un tema de desgobierno, pero no solo de este gobierno, ha sido un tema de desgobierno a lo largo de muchos años. La desesperanza, la situación de rezago, de retardo, es una cuestión que se ha instalado en la provincia de Arauco de hace muchos años. Hasta en cuestiones del día a día. Fíjese usted que cuando llega un carro policial a Concepción, el carro policial que llega a una comuna de la provincia de Arauco no es uno nuevo, es uno que dan de baja en Concepción, por ejemplo. Si usted solo lleva a salud, si usted solo lleva a educación, si usted solo lleva a distintos ámbitos, es muy parecido el panorama. Existe, claro, esta sensación de sentirse parte de una segunda división, de un segundo orden. Y ahí hubo efectivamente un candidato que tuvo esa astucia de tomar esta bandera con mayor claridad. Y yo creo que también con un error de quienes estamos en un espacio de centro-izquierda, que de alguna manera no nos hemos hecho cargo en nuestro programa de que efectivamente el flagelo del narcotráfico, el flagelo de la droga y el flagelo de la seguridad no es una cuestión karma de quienes que estamos en un sector de centro-izquierda y las capacidades para derrotarlo están dentro de quienes representan a la derecha o la centro-derecha, porque esta frase de Piñera, de delincuente se le acabó la fiesta, tal vez es la más gráfica. Tuvimos un gobierno... La puerta giratoria. Claro, entonces usted me entiende, son temas que efectivamente no son propios de una fuerza política o una coalición, son temas que trascienden un poco el escenario político. Sí, y las soluciones también. Mira, vamos a ir a la pausa, pero antes de eso les tengo un jueguito. Les tenemos un jueguito y se trata de lo siguiente. Voy a mencionarles una palabra y ustedes me responden con lo que primero que piensan respecto a esa palabra. Puede ser compuesta o no, pero ustedes tienen que responderlo solo en una y sin repetir, por supuesto, el mismo concepto después. ¿No se puede hacer pasapalabra? No hay pasapalabra. La semana pasada me dijeron lo mismo. Están acostumbrados acá en el mundo político al pasapalabra, parece. Vamos a hacer la recolección de esas impresiones. Ya. Si yo le voy a decir, como le mencionaba, una palabra y ustedes me responden. Vamos a ir con... ¿Quién quiere partir? Vamos a hacerlo... Ya, démosle, yo parto. Juan Pablo... Vamos por edad. Sí, es que, por ejemplo, voy a responder Juan Pablo, después Patricio y después a seguir al tiro con Patricio. Entonces, el mismo tiempo va a tener casi como para pensar. Juan Pablo, en una palabra, AFP. Cambios necesarios. Una palabra. Que pensaba que como dijiste compuesta. No, y que la mía va a ser compuesta. Puede ser compuesta, pero tú, solo en una palabra. Cambios. AFP. Cambios. Patricio. AFP. Una palabra. Nueva. Súper. Vamos con Patricio nuevamente, que responderá a Christiane Edler, nuestra portera de la selección femenina. Seca. Referente. ¿Juan Pablo?
Referente. Referente. Súper. Juan Pablo, sigo contigo. Vacunas. Acierto. ¿Vacunas, Patricio? Vida. Súper. Con eso nos vamos a la pausa, ya retornamos por supuesto a un pulso político, seguiremos analizando qué pasa con los votos de Franco Parisi, para dónde se van, se quedan en la casa o no. Por supuesto Paula Daza, Isquia Siches, que refuerzan los comandos a menos de 3 semanas de las presidenciales. Ya volvemos. Hemos vivido una sequía de más de 10 años ya, lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad, en especial en las regiones del norte, porque ya no tienen agua. Quise venir a estudiar al campus Chillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos, que era lo que yo me quería dedicar. Sentía que Ingeniería Civil Agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos. Y de hecho ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan. Poder repartir de mejor manera el agua, creo que eso es súper importante para las próximas generaciones. Soy Carla Rodríguez, tengo 24 años y estudio Ingeniería Civil Agrícola en la Universidad de Concepción, Campus Chillán. La violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita. Si notas que alguien deja de estar en los lugares y con las personas que quiere, puede estar necesitando ayuda. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455 o a nuestro WhatsApp. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Gobierno de Chile. Volvemos a la segunda parte de Pulso Político. Nos acompaña Juan Pablo Spörer, presidente de Opoli, Patricio Fierro, presidente del Partido Socialista. ¿Cómo estuvo la primera tanda? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Usted tenía. Y ahora sí. Dos jóvenes presidentes. Eso faltó usted decir. No tengo que calificar eso yo, si son jóvenes o no. Claro, para una persona de 90 años son súper jóvenes. Para una de 15, no sé si son tan jóvenes. De espíritu, por lo menos. Ya, en la plenitud de la vida. Dejémoslo ahí. Vamos con los votos de Franco Parisi. ¿Hacia dónde se van? ¿Se quedan en la casa o van a las urnas? Vale. A ver, siguiendo un poco la lógica de si es este voto de castigo en el que mi tesis va un poco, insisto, no he hecho todavía la mirasis que coinciden con las votaciones, pero si es este voto de castigo, la verdad es que la tendencia indica de que se reparten de forma bastante equitativa entre las candidaturas que pasan a segunda vuelta. Ya. Pasó con Meo el 2009, pasó con Parisi el 2013, hay una preeminencia porcentual pequeña para una u otra, pero tienden a irse mayoritariamente al que resulte ganador, pero no en un nivel que te gane la elección. Entonces, si es así, la verdad es que no creo que muevan la aguja, a pesar de que si es que por X razón llegasen a lograr convencer mayoritariamente esta cantidad, evidentemente que la candidatura que lo logre tendría buena parte de la elección ganada, porque el volumen de votos es enorme. Ahora, lo que sí creo que es interesante, más allá de este juego de para dónde van los votos, es realmente ver qué fue lo que motivó a este enorme volumen de gente a confiar en la candidatura, no solo de Franco Parisi, sino del Partido de la Gente en general, porque ahí también tenemos que ser bien humildes y reconocer que el Partido de la Gente, con muy poco tiempo de trabajo, con muy poco tiempo de existencia como partido, logró sacar una cantidad de representantes electos, tanto como consejeros regionales como en el Congreso, enorme. Y ahí hay temas muy sensibles que les preocupan, y por lo que yo he podido ver hasta ahora, revisando las declaraciones de Franco Parisi, hay un tema regionalista bien importante, muy importante. Lo salió diciendo hace unos días, creo,
hoy día mismo, si mal no recuerdo, dirigiéndose a la gente del norte y especialmente a la gente de Biobío, de que ahora tiene que haber una solicitud de realmente planes de desarrollo para el norte del país, con la situación migratoria, con los rezagos económicos que tienen. ¿Para qué decir acá en la región con la situación de la violencia, la zona de rezago que bien decía Patricio en la provincia de Arauco, que realmente los candidatos presidenciales propongan planes concretos con plazos de ejecución específicos para lograr obtener esa votación que convenció a tantos miles de chilenos y chilenas? ¿Dónde se quedan los votos, Patricio? ¿Se van a Boric? ¿Se van a Kast? ¿Se quedan en la casa? ¿Son parte de la abstención? Me encantaría que se fueran a Boric, no le voy a mentir. Pero harto, porque necesita harto igual. Necesitábamos harto. Sí. Por lo tanto, me encantaría que se fueran a Boric. Sin embargo, creo que este ejercicio de los bolsones de votos que se movían de manera casi sin lógica muchas veces, sin pérdida, ¿no? En este trasvasije, yo creo que eso ya se perdió. Y se perdió hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que el votante de Franco Parisi, yo concuerdo con Juan Pablo, es un votante que representa distintos sectores, que se ve identificado en este concepto de muchas veces fuera de lo que son los partidos políticos. Sin embargo, si uno ve muchos rostros que fueron escogidos, también tienen su pasado político y fueron militantes de partidos políticos. Ayer estaba en un programa también de debate Gaspar Rivas estuvo en la Cámara y fue también un político de derecha durante muchos años. Entonces, tampoco este concepto de independencia pura y prístina tampoco está presente, ¿no? Lo que sí hace sentido es este concepto de regionalismo, donde efectivamente se busca fortalecer también lo que es estos poderes territoriales, pero yo creo que no va a haber en esa balanza de Parisi una votación que se vaya de manera gruesa a uno de los dos candidatos. Yo creo que ahí va a ocurrir un fenómeno en que eso va a mantener algunos equilibrios. ¿Qué creen ustedes? Ahora sí encuentro que hay un tema discursivo del mismo Franco Parisi bien ágil, porque tendemos a justamente asociar votaciones respecto del referente que las puede endosar a una candidatura. Tendemos eso ocurre mucho. Pero Franco Parisi dijo, no, yo lo vamos a decir o por una consulta electrónica, los votos no son míos, son de usted. O sea, él se adelanta justamente a ir en contra de lo que convencionalmente se trabaja en esta etapa de las elecciones, de endosar estas votaciones y justo, como siempre, un poco yendo en contra de la corriente, va por otra vía y que yo creo que justamente enfervoriza e identifica más aún a su votación con la posición que la adopta. Entonces, eso es bien interesante, creo yo. Cuando hablamos de que a Boric le faltan hartos votos, generalmente, o la historia nos dice que pasa segunda vuelta y salió primero en la elección, generalmente se mantiene y sale presidente. En la primera vuelta, por lo menos. Si sale en la primera vuelta dentro de los... O sea, primero, en la segunda vuelta también es así. ¿Le falta mucho a Boric o no para que salga presidente? Yo creo que le falta menos. Si esta pregunta la hacíamos la semana pasada, yo le hubiese dicho que nos faltaba mucho. Yo creo que hoy día falta menos. Y falta menos porque el escenario de la semana pasada y de este fin de semana ha sido un escenario que ha sido bastante de ir replicando dos operaciones de la matemática que en política son fundamentales, sumar y multiplicar. Y en ese sentido, Gabriel ha tenido la posibilidad de abrirse a otros espacios, ha tenido la posibilidad de dialogar, ha tenido también este espíritu de poder ir sumando espontáneamente, se han ido sumando distintos liderazgos y eso es bastante positivo. Yo creo que hoy día falta menos, pero también yo me quedo más en esto con un concepto de la hípica, ¿no? Que dice que caballo pillado es caballo ganado. Así que yo creo que vamos a trabajar por ese concepto hípico que es más feliz en estos tiempos. Hay otro concepto hípico que dice que caballo bueno repite. ¿O no? Sí, caballo, bueno, no sé si tan hípico, pero por lo menos las carreras de las chilenas dice que caballo bueno repite. Yo no estoy tan cierto que el caballo sea bueno, pero ese es otro tema. Ya, no, eso otra opinión. Juan Pablo, ¿le falta mucho a Boric o le falta más a Kast? Porque... Bueno, evidentemente, si nos quedamos con los números puros y duros, evidentemente que más allá de la apreciación de Patricio, que le puede faltar menos, a todas luces le falta más. Y eso es algo positivo para la candidatura de José Antonio Kast. Ahora, como Colo-Colo Católica Colo-Colo, una cosa así, hoy, en el escenario. No hablemos de este. No hablemos de fútbol, no. Por favor. No, pero a lo que voy es que yo sí, si hay algo que nos ha dejado esta elección es que
el folclore al que estábamos acostumbrados, como de que el que pasa en primera vuelta seguramente gana segunda. La verdad es que no se ha dado nada, ninguno de todas las figuras que estábamos acostumbrados, que también teníamos que el que liderara las encuestas un año antes era el que salía presidente, y eso era algo que se había dado del presidente Elwin y que ahora no solamente no pasó ni por si acaso, porque el que lideraba las encuestas hace un año creo que era Daniel Jadwe, que no pasó ni a primaria, y el que le seguía era Joaquín Lavín. Entonces, yo estoy siendo muy escéptico ¿Con la encuesta? no ¿Con con la la encuesta, no necesariamente con la encuesta, porque tengo que ser honesto, y en algún momento también estaba muy contrario a creer los datos específicos de la encuesta, pero la verdad es que para la primera vuelta, sobre todo las que se dieron más cercanamente a la elección, estuvieron bien. O sea, daban a José Antonio Cast ganador, de segundo lugar Gabriel Boric con más o menor amplitud, pero esos eran los lugares, y después variaron un poco por diferencias muy pequeñas. Entonces, la verdad es que creo que hay que reivindicar, no de manera absoluta, pero sí para revisar tendencias. Me quedo un poco fuera con estas figuras que antes nos dábamos como siempre, de que el que pasa segunda vuelta gana, o el que lidera la encuesta también gana la otra, pero sí creo que las encuestas están dando tendencias bien interesantes que no hay que hablar como absolutas, pero sí que hay que revisarlas. Y ahora, en lo particular de la semana anterior del trabajo, yo creo que ambos equipos, ambos candidatos se abocaron a trabajar lo lógico que viene la semana posterior, que es aunar lo máximo posible los apoyos dentro del sector que cada uno representa. Reforzarse. Reforzar, claro. En este caso, por ejemplo, hablamos de Paula Daza. Claro, eso respecto a los apoyos, pero yo digo, primero que todo, antes de los apoyos concretos y referenciales, que son muy relevantes, me refiero que Gabriel Boric logró todo el apoyo del PS, del PPD, de la ADC últimamente, y finalmente José Antonio Cast también con RN, con la UDI, que si bien ya estaban un poco más arriba del caballo, también incluso con Evópoli, con el Consejo General que tenemos el día martes. Entonces, lograron aunar eso, y ahora ya viene justamente lo que comentas tú, ya estos hitos de personas que se van sumando a los equipos. Paula Daza con José Antonio Cast, Isquia Siches en el equipo de Gabriel Boric, los equipos de economistas que se sumaron, que ambos programas han sufrido bastantes críticas respecto a su contenido económico, y creo que eso ahora viene a la parte programática en esta próxima semana, que es bien relevante. Respecto a lo mismo, ¿cuánto aporta Isquia Siches a Boric hoy, saliendo del colegio médico? Isquia Siches tiene un liderazgo dentro de sus pares que es innegable, pero también tiene un liderazgo a nivel social. Es innegable que su condición de presidenta de uno de los gremios importantes en Chile, como es el Colegio Médico, genera un impacto, ha tenido siempre un discurso dentro del rol que le corresponde jugar, que ha sido muy cercano a la ciudadanía. Yo creo que así se siente. Y además se ha puesto detrás de la candidatura de Gabriel sin condiciones. Dejó este espacio de confort y de tranquilidad que es la presidencia del Colegio Médico para ponerse a disposición detrás de una candidatura, y yo creo que indudablemente va a ser un aporte en el relato, un aporte en el discurso, un aporte efectivamente también en ir sumando otras voluntades y otros actores también, sobre todo desde el mundo de la salud, que uno de los sectores importantes en nuestro país, y evidentemente que va a ser un tremendo aporte a la candidatura de Gabriel. En este caso, Paula Daza, que por ejemplo viene con un poquito de polémica. Recordemos que, iba a trabajar entre comillas en las horas libres, no sé si le queda horas libres después de lo que realiza. En el comando de CAS, finalmente termina renunciando, dando un pasito al costado, hay nueva subsecretaria. ¿Cuánto aporta o qué aporta Paula Daza a CAS? Mira, si me lo permite, yo creo que hay cosas buenas que reconocer, Javiera. Y una de las cosas que hay que reconocer es el innegable trabajo y aporte de la doctora Daza en esta pandemia. Yo creo que eso no lo podríamos soslayar, así como tampoco en esta región podríamos soslayar el trabajo que Héctor Muñoz cumplió llevando adelante el manejo de la pandemia. Yo creo que a veces lo que en política nos extravía es precisamente perder la brújula de aquellas cuestiones que se hacen de manera correcta. La doctora Daza tuvo un protagonismo, un liderazgo, una capacidad de llevar adelante el manejo de la pandemia que vale la pena destacar. Ahora, ¿qué es lo que uno puede sentir? Puede sentir de que esto la pilla un poco a contrapelo, de lo que un poco en este lenguaje gestual que uno a veces puede interpretar. Más aún cuando la pandemia, lejos de ir de retraso o de retirada, con esta nueva variante y con estas nuevas condiciones, pareciera que está lejos de soltarnos.
gobierno. Y tal vez su aporte hubiese sido, o su liderazgo hubiese sido mucho más valioso hasta el término del gobierno. Es un poco la impresión que uno tiene desde este espacio, pero es innegable el liderazgo que ella ha tenido, y un poco en esta gestualidad uno interpreta que ella se va con un dejo de insatisfacción o de no plena convicción. No digo por el liderazgo que le va a tocar asumir, sino que lo digo por el rol importante que hoy día ha asumido en el transitar de la pandemia. ¿Coincide? A ver, coincido absolutamente en que la figura de Paula Daza como subsecretaria de Salud para el combate contra la pandemia ha sido impecable. O sea, realmente... ¿Y la de Héctor Muñoz igual? Incluso a nivel regional, por supuesto. Héctor hizo una tremenda pega, contagio de COVID incluido por medio, trabajando desde su residencia. O sea, de verdad creo que esta región le debe mucho a Héctor, y el país le debe mucho a Paula Daza como ex subsecretaria de Salud. Ahora, creo que respecto de su renuncia hay dos temas bien relevantes. Primero, por una parte, efectivamente, yo creo que más allá de su liderazgo mismo, que ella evidentemente lo manifiesta y lo transmite cuando uno la escucha hablar, creo que no solamente ella, sino también en concordancia con las labores que ha hecho con los ministros con los que le ha tocado trabajar, evidentemente hoy en día ya tenemos una capacidad instalada de equipo en el Ministerio de Salud para ir haciéndose cargo de la pandemia, con una cepa que se nos viene ahora y que todavía estamos un poco en ascuas respecto a cuáles van a ser sus verdaderas consecuencias. Entonces creo que no solamente su liderazgo ha sido comunicacional, siendo capaz de transmitir y difundir políticas públicas relacionadas con la pandemia bien importantes, pero creo que también en lo logístico y lo técnico, no con la adquisición de las vacunas, porque eso fue un tema más del Ministerio de Economía y la Cancillería, pero sí obviamente en la implementación y en el trabajo de todo lo que fue el pase de movilidad y una capacidad instalada que hoy en día, incluso con salidas de Ceremis, como la de Héctor, hemos logrado seguir con rangos bastante importantes de mejoras en los índices de la pandemia. Ahora, ¿cuál es su mayor aporte creo hoy en día a la campaña, más allá de lo comunicacional, que eso por supuesto, y lo vamos a ver mucho aquí en adelante, no solamente en materia de salud? Sí creo que hay un tema bien relevante de la doctora Daza en el equipo de José Antonio Kast, porque respecto de algunos discursos que salieron en algún momento del entorno de José Antonio Kast, respecto de la exageración de las medidas de cuidado o incluso de la exageración de lo que es exigir el pase de movilidad para poder transitar o ir a un restaurante o hacer algunas actividades cotidianas, creo que ella va a poner una voz de moderación de lo necesario que son estas políticas públicas, y eso transmitirlo en el programa de gestión para la pandemia, para lo que se viene a partir del 11 de marzo del 2022. Entonces creo que eso va a ser muy relevante para ponerle un poco más de moderación al discurso de trabajo de la pandemia, lo que viene ahora con la incertidumbre que se nos viene, y si tomamos en cuenta lo que fue su trabajo en este tiempo, para el futuro evidentemente que da para ilusionarse mucho con esa labor. Ahora, ojalá que esto sea porque realmente he sentido su rol dentro del género, que sea una masculinidad dentro del género realmente sentida y no se instrumentalice el rol de una mujer que ha jugado un rol importante en una política pública. Solo por el género. Cuidado con eso. Yo creo que las votantes son inteligentes también. Pregunta difícil para uno de los dos. Si fueran candidatos, independientes del partido político que sean, ¿por cuál de estas dos figuras apostarían para que fuera su acompañante en campaña? En 20 segundos para que lo respondan en 30. No, yo evidentemente preferiría a la doctora Daza. Si yo fuera el candidato presidencial, ¿sí? No, yo a la doctora Daza la encuentro seca. De verdad encuentro que lo que hizo técnicamente... ¿Qué va a aportar a tu campaña? Me encantaría que ella estuviese a cargo del plan de gestión de la pandemia a partir del 11 de marzo del 2022. O sea, carta blanca, porque de verdad encuentro que el manejo de la pandemia... A ver, quienes trabajamos en el sistema público sabemos que en el fondo el ministro o ministra lidera, pero el que ejecuta es el subsecretario. Entonces, efectivamente, la labor de la subsecretaria Daza fue ella quien ejecutó y operativizó todas las políticas. Entonces, yo le diría, se nos viene una nueva cepa, diga usted qué tenemos que hacer. Yo soy abogado, yo confío en usted, así que denle nomás. Patricio, ¿a quién escogerías? Perdón, respetando la trayectoria de Isquiasiche, solamente que es mi preferencia. Juan Pablo ya escogió a la doctora Daza, entonces me queda... No, mentira, yo soy un hombre de izquierda, soy un hombre
que tiene un pensamiento en esa línea y evidentemente que me siento muy interpretado por el rol y por las apreciaciones que Isquia Siches tiene respecto de lo que espera de Chile, de lo que espera de un modelo de salud pública, de lo que espera de un modelo de salud pública también integrado, integrativo, integrador, solidario, y en ese sentido evidentemente que me interpreta desde sus convicciones mucho más Isquia Siches. Hablemos de de las falencias o dolores que tienen hoy los candidatos y que es difícil tratar de opacarlas cuando quedan 3 semanas de campaña, no queda más que eso. ¿Cuáles son los dolores de José Antonio Kast, Juan Pablo? Yo siento que son bien similares, pero con matices para los dos, que van principalmente por los programas, que obviamente reciben muchas críticas en materia electoral, obviamente por lo refundacional que busca hacer en materia de AFP, de una serie de derechos sociales, trabajo con la constituyente también que tiene el programa Gabriel Boric, materia económica, de derechos civiles, de libertades y otros temas de José Antonio Kast. Entonces, primero que todo, creo que ambos, ya lo han dicho, pero todavía la verdad es que no lo plasman en un nuevo documento, en un documento complementario o anexo, van a buscar moderar un poco las posiciones que siempre ocurre. Uno parte de la primaria lo más extremo, después primera vuelta un poco menos, y en la segunda uno tiende a tender, valga la redundancia, bastante al centro. Entonces, hoy en día creo que ambos tienen una labor pendiente en sus programas que realizar para tender a las tendencias más moderadas provenientes de Yana Proboste y de Sebastián Sichel. Y después creo que también los dos tienen que tender puentes bastante hacia los sectores históricos del espectro político al cual ellos buscan representar. Porque la verdad es que Apruebo y Dignidad y Gabriel Boric fueron en algún momento bastante duros con los 30 años en los que gobernó la exconcertación. Y ahí puede haber mucha gentería y de la misma forma José Antonio Kast se declaró en algún momento derechamente opositor al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, si por una parte se declaró opositor al gobierno del sector al cual hoy en día está apelando al apoyo, creo que hay puentes que tender para los dos lados y creo que eso hoy en día son sus tareas pendientes, pero creo que en 3 semanas esa es la campaña que tienen que hacer más hoy en día. Creo que el despliegue territorial fuerte ya se realizó la primera vuelta, hoy en día es concretar eso y ver quién capitaliza mejor esas 2 tareas pendientes. Me dan solo 30 segundos, chiquillos, porque estamos con el tiempo. ¿Cuáles son los dolores de Gabriel Boric? No nos dijeron mucho, Juan Pablo. Es lo que yo creo. Lo sigo en general. ¿Cuáles son los dolores de los candidatos? Dejémoslo así. Yo los dolores de Gabriel Boric lo veo básicamente que puede ser este ejercicio de poder sumar hoy día en el corto tiempo la mayor cantidad de voluntades, sobre todo apuntando al mundo independiente, a este mundo que no votó, a este mundo que no fue parte de esta primera vuelta. Yo creo que ahí hay un gran dolor, pero un dolor que efectivamente hay 3 semanas para poderlo seducir y cautivar. ¿Quiere agregar algo más? Sobra un poquito de tiempo. ¿Cuáles son los dolores de Kast? ¿Sí? Su vinculación, es un hombre de ultraderecha, es un hombre negacionista, defendió a Krasnov, es un hombre que efectivamente tiene serios problemas de probidad y tiene un discurso que no es real, tiene un discurso que es parte de una fachada. Y eso es un gran dolor, que lo va a perseguir siempre. Chiquillos, vamos con lo último del programa, lo mencionábamos delante, tiene que ver con, ya escuchamos la música y vamos con una palabra, una definición, un juego de palabras, me dicen desde arriba. Son 3 palabras solamente. En el primer bloque fueron 3, ahora van a ser 3 más. ¿Con quién partí delante, señor director? Si no me equivoco, con Juan Pablo. Vamos a partir con Patricio entonces ahora. Te digo una palabra o una frase yo y solo una definición. Retiro 10%. Patricio. Apruebo. Regresivo. Juan Pablo. Regresivo. Agresivo. Regresivo. Regresivo. Juan Pablo. Boric. Vicecampeón. No sé cómo decirlo, si es segundo lugar, pero vicecampeón. No, debe ser en una. No, pero vicecampeón no es una. Separémosla. Placé. Placé. Patricio. Boric. Presidente. Patricio. Kast. Fascista. Presidente. No puedes repetir la misma anterior. Chuda. No. Mandatario.
Súper. Agradecido de que nos hayan acompañado Juan Pablo Sporer, presidente de Opoli, acá en la región del Biobío, Patricio Fierro, presidente del Partido Socialista. Gracias por compartir con nosotros, conversar con nosotros sobre política. Quedan poco tiempo, quedan 3 semanas de campaña, un poquito menos, por supuesto, para conocer quién será el próximo presidente de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Igual a ustedes, todo este contenido, por supuesto, en www.tvu.cl y en nuestras distintas redes sociales. Opine ahí, por supuesto, sea parte también de este programa. Nos vemos, buenas noches.